más, nada más, pues ya, si quieres empezamos, nos faltan 2 minutos. Ok, está bien. Tú dirás. Va, mil gracias. Gracias a ti. Va, bueno, ya de una vez ya, mejor ya empezamos. Sí, ya hay como 8 personas, bueno, ya van más, 9, ok, a ser súper puntuales. Ya, empezamos. Solo déjame. Tú me comentas. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta actividad de parte de la Comisión de Sustentabilidad del Colegio Libre Independiente de Arquitectos. Yo soy el presidente, el arquitecto Luis Enrique Juárez Islas, y hoy tenemos la conferencia Nuestra herencia creativa, una mirada desde el patrimonio, a cargo de la arquitecta Lucía Ganosa Bogdanovich, maestra adjunta de la Universidad de Monterrey. Mucho gusto tenerte acá, Arqui, un gustazo siempre. Espero que sea muy interesante. Si me permites, para que el público te conozca, me gustaría leer tu semblanza. Bueno, la arquitecta Lucía Ganosa es una destacada arquitecta peruana especialista en patrimonio cultural, cuya formación académica refleja un recorrido excepcional entre Perú e Italia. Graduada como arquitecta por la Universidad Anteor Orrego de Trujillo, donde obtuvo el premio de excelencia de su promoción, continuó su formación en Italia gracias a una beca del Banco Mundial. Allí completó una maestría en Ingeniería de la Arquitectura en el prestigioso Politécnico de Milán y se especializó en bienes culturales del paisaje en la Universidad de La Sapienza de Roma. Experiencias que le permitieron participar en importantes proyectos de restauración en el contexto europeo. Esta formación internacional, que combina la técnica ingenieril italiana con la sensibilidad hacia el patrimonio cultural, ha sido fundamental en su trayectoria profesional de más de 20 años. Actualmente, además de liderar proyectos de restauración en importantes monumentos históricos del Perú, comparte conocimientos como docente en la Universidad de Monterrey y a través de programas de formación internacional en restauración arquitectónica. Su compromiso con la difusión de conocimiento se extiende también al ámbito digital, donde conduce el podcast Herencia Creativa, que se puede escuchar en Spotify, consolidándose como una voz autorizada de la preservación del patrimonio cultural latinoamericano. Asimismo, es fundadora y directora de Restaurarx, una plataforma dedicada a la, al fomento del conocimiento de restauración en América Latina. Bueno, te dejo, muchísimas gracias por tenerte aquí y pues los dejo con la arquitecta. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Si bien estoy en México, estoy en Monterrey ahorita físicamente, no he tenido todavía el gusto de ir por Oaxaca, pero agradezco muchísimo esta oportunidad de que estén hoy aquí escuchando esta charla. Espero que sea útil y que sirva, ¿no? Y tener esta mirada. Y bueno, agradezco al Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca, aquí que Enrique, el presidente, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de conocernos también, y a todos los presentes. Y siéntanse libres de las preguntas. Creo que al final va a haber un bloque de preguntas. Entonces, si bien el interés de la charla es hablar sobre patrimonio, la idea también es hablar un poquito de qué es nuestra herencia creativa, que es al final, desde una mirada de por qué tenemos que mirar al pasado para poder mirar al futuro, ¿no? Entonces, eso es un poco. Y por otro lado, si bien Oaxaca es una ciudad muy importante e interesante para México, también es una, digamos, es mucho más grande que solo la ciudad, ¿no? Abarca un territorio, digamos, grandísimo. Y estaba viendo justamente todas las declaraciones que tienen ustedes de patrimonio. Si bien no soy especializada en Oaxaca, y estoy segura que muchos de las personas del Colegio de Arquitectos de ahí tienen mucho más información. La idea es compartir un poquito más el día de hoy sobre esta herencia. ¿Qué es la herencia? ¿No? ¿Cómo puede ser creativa y cómo puede ser mirada a través del patrimonio? Entonces, la herencia
es el conjunto de bienes, según lo define la RAE, ¿ok? Que al final todos tenemos derecho y obligaciones, ¿no? Sobre estas. Y esto es lo interesante, porque en realidad somos los herederos de esta herencia. Esta herencia que muchas veces lo usamos para temas familiares o temas por ejemplo, que heredamos de nuestras familias, también trasciende el patrimonio, ¿no? Y es muy bonito, por ejemplo, que en Oaxaca, en México, en Latinoamérica, tengamos tanta herencia. Y, por ejemplo, aquí les dejo justamente la declaración de UNESCO, ¿no? Que es, como saben, y para los que no lo supieran, uno de los autorizadores, digamos, del patrimonio UNESCO a nivel internacional y que nos permite tener precisamente como este escudo protector para conservar esta herencia, ¿no? Luego vamos a hablar qué es la conservación, qué es la restauración, pero primero entender qué es una herencia, ¿no? Así como la que adquirimos de nuestra familia, estos bienes que no solamente son físicos, también vamos a ver que pueden ser culturales, pueden ser artísticos, pueden ser intangibles, son parte de lo que adquirimos al final como la huella del pasado en nuestra vida, ¿no? Y creo que sobre eso todos tenemos muchas historias familiares, ¿no? Desde herencias de nuestros abuelos, unos aretes que nos dieron, un cofre o cualquier elemento que guardamos con mucho cariño y que a veces personas se nos acercan y nos dicen, esto es de mi familia, quisiera conservarlo, no necesariamente tiene que ser un edificio, ¿no? O tal vez la misma tradición, ¿no? La misma forma de ser, los mismos platillos, la misma música, ¿no? O pequeñas cosas que están en nuestra memoria y que nos hace entender que es parte de esta herencia, ¿no? De este paso eh, que no solamente es al morir, sino que durante la vida podemos obtener, ¿no? Esta es la definición de la RAE. Y ahora, ¿qué es la creatividad? La creatividad es algo que nos caracteriza como seres humanos. Algo interesante es que a pesar que esta imagen fue hecha por ChatGPT, ¿okay? O por una inteligencia artificial, es interesante como que no se puede reemplazar de cierta forma lo que somos, ¿no? Eso no lo puede reemplazar la inteligencia artificial. Entonces tenemos esta capacidad creativa súper interesante en un momento donde lo digital ciertamente se nos está acercando, pero que a la vez podemos usarlo para tener creatividad. Entonces no está totalmente disociado, sino que en realidad esta facultad de crear es superhumana y que está conectada también, vamos a ver, con esta herencia, ¿no? Entonces ahí les dejo algunas imágenes que tal vez para ustedes puedan ser familiares, ¿no? Mayas, aztecas, inclusive sabemos que es más México, ¿no? Y Latinoamérica también lo tiene. Y ya que hemos definido qué es la herencia, qué es la creatividad, que es totalmente humana, y justamente esta charla, ¿no? Para los que recién se conectan, es la herencia creativa, pero con una mirada hacia el patrimonio, tendríamos que hablar, definir qué es patrimonio, ¿no? Y el patrimonio, que lo tiene Oaxaca y lo tienen muchas ciudades de México y de Latinoamérica, y que es parte ya de nuestro ADN, viene justamente de la palabra padre y recibido, ¿no? Recibido por el padre. Entonces, esto quiere decir que esta herencia está implícita dentro de la palabra patrimonio, ¿no? Inclusive se usa como un término legal luego cuando se habla de herencias familiares, ¿no? Patrimonio. Entonces, el patrimonio es interesantemente medible, tangible, tocable, ¿no? Visitable, como lo vemos aquí, pero también puede ser intangible, ¿no? Puede ser la música, puede ser el folclore, puede ser la comida. Entonces, no solamente es como en un principio se concebió, como Rafael Sanzio lo concebió en un momento, ¿no? En el cambio de la historia, sino que también ahora la UNESCO reconoce un patrimonio intangible, ¿no? Entonces, podríamos hablar de arte y técnica tradicional, podríamos hablar de la música, como les comentaba, por ahí hablando con Quique, ¿no? Sobre las tradiciones de Oaxaca, me hablaba que hay música que es solo de Oaxaca, ¿no? Las mismas tradiciones, ¿no? En el momento que se hacen, por ejemplo, la fiesta de muertos es muy particular, según entiendo, cada tradición es muy diferente en cada ciudad, ¿no? Y por otro lado, los platillos, ¿no? A pesar de que estamos en un mismo país, los platillos y la gastronomía también pueden ser muy específicos de una zona u otra y generar también
parte de esta herencia, ¿no? De cómo lo hacía, por ejemplo, mi abuela, cómo lo hace mi madre y cómo yo se lo transmitiré a futuro a mis familias. Entonces vemos que esta herencia es bastante amplia, no solamente son los monumentos, también es la herencia de los pueblos, de las comunidades, de sus tradiciones, y ciertamente nos da mucha riqueza. Entonces, esta riqueza se transfiere en nuestro ADN, en identidad, ¿no? Lo que nos define, lo que, si bien ahora también uno dice, como explicaban, ¿no? Yo soy peruana, ya estoy 2 años aquí en México y siento que también México, de cierta forma, va siendo parte de de mi identidad, ¿no? Porque en realidad todos, ¿no? Cuando ya somos ciudadanos del mundo, entonces es muy interesante cuando uno vive en otro lugar cómo esta identidad se transforma, pero a la vez es una identidad muy arraigada de dónde nacemos y dónde vivimos, ¿no? Y ciertamente esto nos da muchas fortalezas y claro es que no solamente Oaxaca, sino México tiene muchísimas fortalezas, Latinoamérica también las tiene, ¿no? Y esto nos da mucho valor. Y claro, México es uno de los destinos latinoamericanos con muchísimo potencial debido a estas fortalezas. Oaxaca, de lo que he podido ver a través de que he estado investigando digamos, en general, en libros, en internet, me he quedado muy sorprendida, ¿no? Y me gustaron mucho poner estas imágenes, porque no solamente es el centro histórico de Oaxaca, está Monte Albán, el centro arqueológico, están unas playas vírgenes preciosas, ¿no? Entonces, me parece que desde mi mirada un poco de outsider, ¿no? Tiene muchísimo potencial, no sé cómo lo vean ustedes los locales, ¿no? De hecho, me muero de ganas de ir prontamente. Y claro es que entonces tenemos la identidad, las fortalezas y los valores que van unidos y que nos pueden ayudar muchísimo a ver esta herencia creativa patrimonial hacia el futuro, ¿no? Porque en realidad lo que todos queremos es que estos valores y estas fortalezas se puedan transmitir por más personas, ¿no? Seguir manteniendo los centros históricos, seguir manteniendo las bellezas naturales, seguir manteniendo el folclore, seguir manteniendo lo que nos caracteriza, ¿no? Con las comidas, las tradiciones, etc. Entonces, cómo esta herencia no se va a perder, cómo se transmite al futuro, ¿no? Y esta imagen me pareció muy bonita, si bien no es mía, es de internet, eh, transmite un poco este sabor de que no solamente somos la arquitectura, a pesar de que estamos en el Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca, ¿no? Y que tal vez muchos aquí seamos arquitectos y que, claro, nos encanta la arquitectura, ¿no? La arquitectura es sumamente tangible, no podemos tocarla, podemos visitarla, pero también somos estas tradiciones y también somos este aspecto global de muchos ingredientes, podríamos decir, para generar precisamente nuestra esencia y la identidad que queremos transmitir al futuro, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho esta imagen. Y si bien cuando hablamos de patrimonio, ya entrando en términos más técnicos, ¿no? Podríamos hablar de que el patrimonio básicamente tiene como dos actos, ¿no? Que por un lado es restaurar y por otro lado es conservar. Últimamente se tiende a decir más que somos personas que trabajan cuando hablamos de los bienes tangibles en conservación, ¿ok? Y ahora vamos a hablar un poquito más qué es conservación y qué es restauración, entendiéndolo como que la restauración en realidad es el acto que se hace, y ahora lo vamos a ver, cuando uno quiere conservar y quiere conservarlo a futuro, porque este es el fin de la conservación, ¿no? Precisamente el mantener los aspectos físicos, ¿no? Que tenemos que cuidar. Y por otro lado, ¿cómo podemos precisamente mantener? Esto es un gran reto porque el mantenimiento es algo que en muchas ciudades de Latinoamérica, y bueno, yo viniendo desde Perú, podría hablar un poquito más sobre cómo es mantener y luego ahora conversamos sobre esto, ¿no? Pero en realidad esto no existiría, este problema de cómo restauramos y cómo conservamos no existiría si primero no hubiéramos reconocido que lo que tenemos enfrente nuestro, ya sea un objeto de nuestra propia familia o de una familia,
o un centro histórico o un lugar arqueológico no fuera una obra de arte. Entonces, como decía Cesare Brandi en su libro Teoría de la Restauración, padre de la restauración crítica futura, nos permite a través de la teoría entender que todo esto, esta búsqueda de poder conservar y poder restaurar, nace precisamente de el entender que estamos frente a algo totalmente artístico y que nuevamente nos lleva a esta creatividad, ¿no? Esta creatividad que el hombre comienza a reconocer a partir del Renacimiento y que en las clases de historia, porque también soy docente, ¿no? En la UDEM de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, vemos que comienza justamente este pensamiento totalmente moderno, ¿no? De comenzar a concebir al hombre mirándose hacia historia. Y entonces comenzamos a ver que el hombre tiene mucho valor precisamente porque es capaz de hacer arte y además conectarlo con el pasado, ¿no? Que todo lo que hemos hecho en el pasado hasta este momento tiene un valor y eso recién lo hemos reconocido en el Renacimiento. Sin embargo, ya llevamos años, ¿no? Y hay muchas teorías sobre esto que estoy segura que muchos de ustedes conocen, pero todo, digamos, el proceso de entre restaurar y conservar es reconocer que hay este valor de obra de arte. Entonces, con el acto de reconocer es que ya podemos pensar en que, digamos, quiero conservar esta obra de arte a futuro, que puede ser un bien inmueble, puede ser un objeto de arte, puede ser inclusive un bien familiar. Y precisamente, como lo quiero mantener al futuro, algo que actualmente se está hablando y no es algo nuevo, es algo ya de más de 20 años, ¿ok? Es sobre la sostenibilidad, ¿no? Que tal vez es un término moderno, nuevo, pero en realidad es algo que ya se está hablando muchísimo en temas de patrimonio y que lo pongo ahí simplemente como algo que tenemos que considerar y que poco a poco vamos a estar conversándolo y definiéndolo con mayor claridad a través de proyectos en, en esta charla, ¿no? Entonces, ¿qué es la restauración? La restauración es el acto precisamente que tiene como fin conservar y lo realizamos según lo que dice la Carta Atenas. Esto no es una teoría mía, obviamente, es precisamente, hacemos el acto de restauración cuando queremos conservar algo del futuro que no está en las condiciones para ser conservado. Entonces no tengo que restaurar todo, simplemente lo que yo tengo que eh, preservar y que para poder preservarlo necesito hacer este acto físico, ¿no? Para conllevar su preservación en la mayor cantidad de tiempo hacia el futuro. Entonces, algo interesante es que si bien algunas personas luego me preguntan sobre los valores y cómo es que restauramos, todo viene de la Carta Atenas, de la Carta de Venecia, perdón, que está aquí implícito. Y si bien existe una carta anterior, que es la de Atenas, que seguro muchos de ustedes la conocen, en la Carta de Venecia tenemos una actualización del término. Y lo interesante es que la restauración, como vemos, no solamente abarca algunas esculturas o algunos momentos puntuales, sino que el término ya abarca un concepto más grande que es urbano, ¿no? De sitios urbanos, centros históricos, ambientes urbanos monumentales. Expande este concepto a que no solamente es un bien, sino también la relación entre bienes. Entonces, recordando un poquito lo que dice la Carta Atenas, que hay varias de estos aspectos que ahora enseguida mencionaré, precisamente vienen de aquí, si la leen, ¿no? Y esto nos hacía ver justamente un querido profesor, el profesor Giovanni Carbonara de la Sapienza, nos comentaba justamente que estos criterios estaban ahí, ¿no? De la escuela crítica italiana. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica deberíamos seguir aplicando estos conceptos cuando hablamos de restauración? ¿No? Tal vez es una pregunta interesante. ¿Y por qué deberíamos compararnos con Italia? En realidad no deberíamos compararnos, simplemente que lo interesante de la escuela crítica
que simplemente voy a puntualizar, porque claro, este tema de las escuelas es muy amplio, ¿okay? Y viene desde el siglo XIX. Simplemente puntualizar que la escuela crítica se parece mucho a nuestra realidad latinoamericana en mi forma de pensar, y claro, eso es discutible y luego en las preguntas podemos conversar, es que precisamente ve que cada, digamos, cada monumento, cada proyecto de restauración, ¿ok? Tiene una fórmula muy peculiar, ¿ok? Que sí, se puede aplicar una metodología, pero tiene una forma muy peculiar porque depende de ella misma. Entonces, es crítica, ¿ok? Entonces, no hay una fórmula que se aplica a todo igual, sino que precisamente existen criterios, podrían existir criterios que vienen de la Carta de Venecia, y el caso por caso es muy detallado. Entonces, no aplicamos la misma fórmula igual porque justamente nace de esta obra de arte, de este hecho creativo de cada edificio, ¿no? O de cada bien, ¿no? Ya sea mueble o inmueble. Entonces, estos criterios de distinguible, reversible, compatible, mínima intervención y respeto están intrínsecos dentro de la Carta de Venecia, ¿ok? Y son los criterios que usamos, que básicamente en general, si resumimos todos, creo que la que resume todo es el respeto, ¿no? El poder respetar este bien. ¿Por qué? Porque al final es un acto artístico, ¿no? De la creatividad humana en un periodo histórico que nos habla precisamente de esta herencia creativa. Entonces aquí se conecta otra vez con la herencia creativa de la cual conversábamos al inicio, ¿no? Y si bien estas herencias creativas pueden ser muy pequeñas, como un vitral de 1x2 que nos tocó intervenir en la iglesia de San Francisco en Barranco, es muy interesante cómo, digamos, el arte se puede perder o la misma herencia se puede perder si es que no la conservamos. Y para nosotros, en realidad siempre es un reto poder intervenir y siempre es una gran responsabilidad, porque estamos interviniendo en algo histórico y sobre todo la vida me conectó con el mundo de los vitrales sin siquiera buscarlos. Y lo interesante de los vitrales es que es una herencia creativa que también se está perdiendo. Y no queremos que se pierdan. Y si bien hay ya aquí en Monterrey y sé que en otros lugares de México y también de Latinoamérica y en Perú también, escuelas donde se enseña la tradición vitralera, nos sucede mucho que a veces nos llaman porque hay veces que la tradición se está perdiendo, ¿no? El know-how, el conocimiento. Y aquí es interesante cómo podemos aplicar no solamente esta tradición creativa, ¿no? Sino también la herencia histórica para poder difundir un poco más de esta tradición. Y el reto aquí, nuevamente decíamos que cada proyecto, si lo vemos con una mirada crítica, ¿no? De una restauración crítica, en la cual Brandy, con su libro Teoría de la Restauración, nos da muchos key points, ¿no? Como puntos en cuál referirnos a esto. Es precisamente, si ustedes ven la imagen primera y la imagen segunda, hay una ligera diferencia, ¿no? Aquí se había caído puntualmente una pieza, lo cual llamamos laguna, y según la escuela crítica, el objetivo es precisamente la unidad integral, pero a través de la dialéctica de los valores históricos y estéticos. Entonces, si bien usando la misma técnica, la técnica de vitral en grisalla, podemos completar el faltante, nunca podremos hacer que el faltante sea exactamente igual al original, ¿no? Y aquí aplicamos restauración. Este es el ejemplo de restauración, porque precisamente sin esa pieza no podemos preservar al futuro, porque no tenemos la unidad integral de la obra. Esta unidad que al final lo hace artístico, ¿no? Porque si no veríamos solamente el pedazo faltante o la laguna. Entonces, aquí hicimos un acto de restauración y posterior conservación, y luego con el equipo nos preguntábamos, ¿no? Porque es un trabajo de equipo el proceso de restauración, donde justamente la interdisciplinaridad es muy importante. Veíamos que no íbamos a poder ver los tonos, porque los tonos ya tienen una capa del tiempo sobre ellos, ¿no? Algo que llamamos pátina. Entonces,
tratamos de precisamente acercarnos al tono de la técnica de grisalla, que es pintura en vitral que va al horno, ¿ok? Y se trabaja a través de un negativo y que es todo una herencia, precisamente el poder conservar esas tradiciones artísticas y principalmente devolver esta unidad integral, ¿no? Si bien se podría haber quitado totalmente la pieza y hacerla totalmente de nuevo para que no haya tanta variación de color, no sé, ya luego ustedes comentarán si es que realmente no lo, si realmente se ve, ¿no? Pero la idea es que se vea en la segunda imagen, en una restauración, esta unidad integral, ¿no? Que se pueda leer completamente lo que el arte de ese momento trataba de decirnos, ¿no? Que justamente el sacramento de la Eucaristía. Entonces, bueno, luego me comentarán qué opinan sobre esto, ¿ok? Humildemente, esto es la iglesia de San Francisco en Barranco, estos son los vitrales de la fachada, es uno de los vitrales que a través de actos medios vandálicos se rompió el vitral. Y bueno, la mínima intervención es justamente intervenir el faltante, ¿no? No, obviamente, eliminar nada más si es que está en buenas condiciones. Y hacerlo a través de una intervención crítica de mínima intervención con las técnicas tal y como se hacía. Obviamente no podemos igualar el color. Y claro, la preservación y la conservación a través de la limpieza, la consolidación de los faltantes, en el cual algunas veces nos dicen se logra ver un poquito más iluminado, digamos, ¿no? Más claro, porque claro, hemos quitado el polvo y hemos consolidado. Otro ejemplo podría ser este, también en la misma iglesia, en el altar principal, que trabajamos este ángel, y lo interesante aquí es que en la restauración y la conservación a veces hay fases o estratos. Esto es también un bien artístico, ¿no? Que es parte de un bien mueble, ¿ok? Que se puede, perdón, inmueble. Dentro del bien inmueble está este bien mueble que se puede mover. Lo ideal es no mover estos bienes muebles de su configuración de mueble, porque claro, este es un elemento del altar, ¿no? Que es parte de la configuración del altar. Y solamente se mueve en casos muy específicos, como por ejemplo de intervención. Y aquí ustedes podrían ver que hay, justamente a través del estudio de Calas, se logró entender que la intervención nueva, ¿ok? Que hace que se vea más blanco, que hace que la mano se vea más gruesa, precisamente fue un acto que en realidad es posterior a la obra original. Entonces ahí tenemos, estudiamos esto, obviamente a través del diagnóstico, y podemos entender que esta capa sobre, en realidad lo que está haciendo es quitarle a la obra de arte, ¿no? Porque se ve más blanco, no se logra ver la unidad integral precisamente de la obra. Obviamente, debajo de esto había estos esgrafiados de pintura sobre pan de oro, entonces los consolidamos para no perderlos. Y a través de un proceso de posterior consolidación y de previo, obviamente, diagnóstico y análisis, es que se hace la propuesta, ¿no? Y la propuesta al final es lograr colocar al ángel en su lugar original luego de la intervención, ¿no? Entonces, aquí también nuevamente vemos un procedimiento de restauración y conservación, ¿no? Donde aquí se tuvo que eliminar la capa nueva para poder preservarlo y poder evidenciar que en realidad existía un color de encarne, ¿no? Que existía una volumetría de las manos que se podía integrar, ¿no? Y es básicamente por, yo creo que hay muchos aquí que conocen de patrimonio, pero para que vean un poquito las intervenciones y poder compartirlas y discutirlas. Y finalmente, ¿qué pasa también con esta técnica vitral vista desde el COVID, ¿no? Aquí tenemos un proyecto que es el proyecto de restauración hecho en pandemia del Hotel Country Club en Lima, que ya va a cumplir 100 años desde su creación. Ahí se han quedado el rey de España, el premio Nobel justamente peruano Vargas Llosa, ¿no? Inclusive algunos artistas, digamos, pero es un hotel bastante tradicional de Lima, en el cual nos tocó intervenir esta farola de vitral de casi 200 metros cuadrados y que nos tomó el COVID por sorpresa, ¿no? En pleno proceso. Y esto es muy interesante
como experiencia, más allá de que vaya de la mano de la restauración y la preservación, ¿no? Porque el COVID también tuvo lecciones interesantes en cuanto a la restauración para comentarnos, ¿no? Entonces, el equipo está especializado, obviamente, es muy importante el equipo interdisciplinar, digamos, todo nace, el proyecto nace a través de un diagnóstico y un análisis previo en el cual se pudo estudiar cuál era la correcta forma de retirar el vitral sin que se dañe, porque se imaginan, el vitral es de vidrio, entonces es sumamente frágil. Al perder una pieza estamos perdiendo la historia, estamos perdiendo el paso del color, estamos perdiendo la originalidad. Y además se podría incrementar el costo puntualmente del proyecto porque el vidrio, como saben, hay varias empresas que venden vidrio, el vidrio de color es bastante costoso, ¿no? Entonces teníamos que estudiar muy bien estos aspectos. Y digamos que cuando ya habíamos retirado la mitad del vitral, esto ya es la parte del proyecto que viene después de diagnóstico y análisis, justamente nos llega la pandemia, ¿no? Y algo interesante para nosotros es que gracias al diagnóstico y análisis, que a veces el equipo en algún momento es difícil, ¿no? Que el equipo entienda la importancia a veces del diagnóstico y el análisis, nos valió para poder entender precisamente, como ven, los paneles son muy parecidos, pero si bien se colocan erróneamente podría ser un problema, así es como se veía antes, y ahora si es que van a Lima podrían ver cómo se ve actualmente. Eh, Vemos que precisamente el retirarlos de una forma totalmente a través de un diagnóstico, a través de poner los ejes y los nombres de los paneles, es que hace muchísimo más fácil que luego se puedan colocar, ¿no? Nosotros salimos de ahí un 13 de marzo y regresamos recién en un agosto, ¿no? Varios meses después. Entonces, ciertamente son factores dentro de la restauración y la conservación que tenemos que, eh, que ver y que gracias a la pandemia pudimos gestionar mejor los tiempos y del planeamiento del proyecto, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos vitral, que es una técnica tradicional que en muchos casos y ciudades son muy pocos en Latinoamérica, ¿no? Tal vez llegó más a Europa, sin embargo, los casos puntuales que tenemos es parte de esta herencia creativa y precisamente el poder preservarlos al futuro a través de los actos de restauración y conservación nos hacen justamente el poder tener esta herencia hacia el futuro, ¿no? Entonces quería compartirles este ejemplo. Ahí vemos justamente los procesos de fotografía, registro, inclusive post, desmontaje. Y entonces, si esto es la restauración y la conservación, ¿qué es solamente conservar? Conservar también tiene criterios actuales. Solamente la palabra conservación está definida en la Carta de Venecia, en la Carta de Atenas no se menciona, pero el término de conservación, que precisamente es mantener hacia el futuro, y por eso es que en los anteriores ejemplos vimos que había que reparar, ¿no? Lo que estaba dañado para poder preservarlo a futuro, hay muchas veces que durante la conservación nosotros tenemos que controlar las condiciones ambientales, que no son tan fáciles cuando estamos en espacios fuera, de fuera del ambiente que podemos controlar. ¿Y qué pasa cuando no podemos controlar este ambiente? Sobre todo en situaciones externas es difícil, pero cuando estamos en condiciones internas, como por ejemplo vemos en este museo, tenemos los data loggers, que ya son bastante antiguos, que miden humedad relativa, variación de temperatura. También una gran forma de conservar precisamente nuestros bienes es usándolos. Claro, no vamos a usar los bienes inmuebles, ¿no? Porque estos pueden estar dentro de un espacio controlado, sino que podemos usar precisamente los bienes inmuebles, ¿no? Y no los muebles. Entonces, es muy fácil en un museo poder, o es más fácil en un museo poder preservarlo, y es por eso que aquí vemos, por ejemplo, mosaicos de época romana dentro del Museo Romano que está cerca a Termini, pero esto es algo que ya no solemos hacerlo, porque queremos dejar las obras en su lugar de origen. Sin embargo, hay momentos como por ejemplo el David de Michelangelo que está en la Galería de la Academia, donde sí tenemos que trasladar el David para poder monitorear. Pero ciertamente nosotros cómo podemos preservar hacia futuro nuestros bienes inmuebles
es a través del uso. Es algo que lo decía Brandy hace ya 100 años y que creo, me parece, que todavía somos conscientes de ello, ¿no? Y es por eso que cada conservación de un bien inmueble es algo que permite preservar la futura, mantener esta función útil. Y ustedes dirán, bueno, podemos usar un data logger en espacios internos, ¿qué podemos usar en espacios externos? Ya se están usando hace mucho tiempo las estaciones meteorológicas, ¿no? Y por ejemplo, en casos como este, que es el Colegio Sofiano en Lima, ahí pudimos hacer solamente conservación, porque si bien ya se habían hecho actos de restauración, que lamentablemente el mármol quedó totalmente, si ven, un poquito amarillo, ¿ok? Nosotros en algunos casos estudiamos que ya no se puede hacer nada en daño, sobre todo al mármol, ¿no? Cuando se le echan algunas sustancias, el mármol en realidad se puede limpiar, normalmente se aconseja limpiarlo con agua a presión, ¿no? No echar químicos, porque al ser una piedra y tener poro, ya sea que el poro sea mayor o menor, en realidad absorbe directamente el químico, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se interviene el mármol. Y para nosotros, en algunos casos, si bien la ética profesional, ¿no? Que es algo que creo que aquí todos tenemos, siendo del Colegio de Arquitectos, pero que siempre tenemos que tener en cuenta es que muchas veces, claro, el cliente a veces no entiende por qué la conservación cuesta a veces más que la restauración. Depende del caso por caso, nuevamente, pero también hay que ser claros en esto, ¿no? En decirle, mira, nosotros aquí lo que podemos hacer es una conservación o no necesita una restauración o este acto de restauración que se hizo ya no es reversible, ¿no? Entonces aquí, inclusive la persona que nos ve el tema de arte en redes sociales nos dijo, pero no hay mucha diferencia, y ustedes tal vez no la ven, ¿no? Entre el primero y el segundo. Porque precisamente de eso se trata una conservación, es de conservarlo, tal vez hacer una limpieza, precisamente un mantenimiento, usar un sellador especial para mármol, para evitar que el poro quede abierto. Sin embargo, no tiene que ser un Cristo nuevo totalmente blanco y reluciente, ¿no? A nosotros nos parece, luego podemos conversar sobre esto. Y claro, ya si hacemos zoom, podemos ver lo que se retiró, ¿no? En este limpieza y mantenimiento, pero es sumamente sutil, ¿no? Podemos, ya si hacemos justamente esta mirada de verlo con lupa, ¿no? Pero aquí solamente hicimos conservación, no podíamos decirle al cliente que lo íbamos a restaurar, que lo íbamos a dejar como nuevo, porque era para nosotros mentir, ¿no? Entonces, esta claridad y estos valores son muy importantes para nosotros. Y ya hemos hablado de qué es el patrimonio, qué es la restauración, qué es la herencia creativa y cómo podemos sumar la sostenibilidad, que en realidad sigue siendo un tema del cual hablamos mucho, pero que no es nuevo. Y esta sostenibilidad creo que todos sabemos o lo vemos aquí, que es social, muy interesante, ¿no? Que sea social, que sea ambiental y que sea económica, porque varias veces nos pasa, y creo que todos, que queremos preservar o conservar algo, pero no hay dinero, ¿no? Que tenemos que tener millones para poder preservarlo y conservarlo, que tenemos que esperar que precisamente se haga el proyecto para, digamos que se apruebe el proyecto para poder hacerlo, ¿no? Cómo lograr este factor de medio ambiente que a veces creemos que de repente no influye, pero hemos visto que ya desde la Carta de Venecia vemos que sí influye porque estamos en un espacio, ¿no? Estamos en un ambiente, que las condiciones ambientales, el cambiar el hábitat podría ser un impacto. Y social, porque nace precisamente con esta identidad, con este origen, con esta herencia que lo hace totalmente social, que nuestros niños y nosotros de niños tal vez no estaríamos aquí hoy día sábado, mediodía, ya va a ser casi hora de la comida, ¿no? No estaríamos escuchando esto si tal vez algo en nuestra herencia de vida no nos hubieran dicho, oye, la importancia de la historia, ¿no? La importancia de la historia de dónde vienes, la importancia de la historia de tu familia, la importancia de la historia del lugar donde naciste, la importancia de la historia en tus clases de historia del colegio, en tus clases de historia y ahora también los niños pequeñitos, ¿no? Que se les enseña precisamente el Día de la Bandera, el himno nacional, ¿no? Más allá de nuestra identidad del lugar donde estamos, esta pertenencia, ¿no? A ser ciudadanos también en algunos casos globales.
pero de dónde venimos, hacia dónde vamos, es totalmente social, ¿no? La charla de hoy es herencia creativa, ¿no? Es la herencia de nuestras sociedades, de lo que queremos transmitir a futuro. Entonces, ¿cómo podemos potenciar esta fortaleza de nuestra herencia creativa? Y ya con esto vamos a hablar de algunos casos y concluir finalmente, porque no quiero que sea tan largo, ¿ok? Y agradezco a los que están escuchando. Y para este estudio de casos les pongo ahí algunos casos ejemplos que he podido visitar en su mayoría, ¿ok? Y vemos que, por ejemplo, aquí estamos en Colombia, ¿no? País cercano a nosotros, tanto a México como a Perú, equidistante, del cual Filipov hablaba muchísimo sobre el estudio de color que se hizo. Estamos en Villa de Leyva, un poquito más allá de precisamente de Bogotá. Y me gustó mucho, ok, acá hay algunos como puntos interesantes. Sin embargo, les quiero contar de la experiencia. La experiencia en Villa de Leyva fue que cuando entramos a este restaurante, que era de un chef amigo, obviamente uno tiene que ir al baño, ¿no? En estos lugares históricos, ¿no? Y este es el gran reto para los arquitectos restauradores o los especialistas o el equipo o el proyecto, ¿no? ¿Cuántos baños pongo, cómo no degrado, cómo no le quito esta herencia precisamente al bien, cómo no le quito este valor, este potencial, cómo soy poco invasivo? Y resulta que en la fila se acerca el señor que atendía en el restaurante y me dice, va a tener que tener paciencia, porque este es un espacio histórico, ¿ok? Este es un, digamos, estamos en Villa de Leyva, es parte del patrimonio de aquí de Colombia, y estamos en un restaurante que fue un antiguo, es un inmueble antiguo, ¿no? Entonces, nosotros solo tenemos un baño, ¿ok? Y me encantó en verdad esta explicación, porque justamente es el reto que tenemos a nivel de sociedad, ¿no? De poder llegar a ese nivel en un restaurante, que todas las personas estén totalmente familiarizadas con lo que implica trabajar diariamente en un espacio histórico, que al final también las personas que vamos, ya seamos del lugar o de fuera, valoramos precisamente porque tenía una casa, era un patio eh, de época virreinal hermoso, ¿no? Y que justamente eso le da el valor a esta esencia que es parte de la identidad y que es un potencial y que nos habla precisamente de esta herencia creativa aquí. Entonces, espero que les haya gustado el ejemplo, más que hablar de la arquitectura de este lugar, es de la experiencia, ¿no? Que a todos nos impacta. Y entender para quién es la herencia. Para quién es la herencia, este caso sí lo vi a través de Art Daily, y, por ejemplo, se ve muy bonito aquí que trataron de colocar iluminación en esta plaza en España, y a través de precisamente esta intervención de preservación, conservación y mejora, porque sí se conservaron, por ejemplo, aquí antiguos espacios de época romana, como lo podemos ver en la conexión de la plaza en la parte baja, ¿ok? Esto es muy interesante. Sin embargo, voy a transmitir lo que pasó con la crítica a través de los medios para la obra y de la diferencia que tenemos durante el día con estos LEDs de iluminación y en la noche, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos dirigiendo estos proyectos de preservación y conservación y mejora de nuestros centros históricos? Entonces, dice, la reforma de Plaza Torico deja insatisfechos a los turolenses, precisamente a las personas que visitan, van, viven, compran el pan a la vuelta de la esquina, toman su café, tal vez en el bar de ahí, y que y cuál es nuestro rol como arquitectos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores para transmitir precisamente esta herencia? ¿Qué es la herencia de ellos, no? Es de los turolenses, y que tal vez nosotros, peruanos, mexicanos, latinoamericanos, iremos y visitaremos, pero en realidad este proyecto se queda con ellos, ¿no? Y justamente dice que no fue pensado para los ciudadanos. Entonces la pregunta es, al final, ¿esta herencia creativa para quién es, ¿no? Y para quién debemos enfocar estos proyectos, ¿no? ¿En qué deberíamos pensar? Y aquí hay un principio interesante con la iluminación,
que en realidad la iluminación no debería ser de abajo hacia arriba directamente o principalmente, ¿no? Son principios que aprendemos en la universidad, aprendemos en luminotécnica, sino que tiene que ser acompañada. Entonces, al final, esta iluminación, que costó, por lo que tengo entendido, fue una gran inversión para la ciudad, genera este factor de insatisfacción para quienes estaba pensados, ¿no? Entonces, me parece que la visión integral nos podría ayudar. Y aquí nos trasladamos nuevamente, aquí en España, a un lugar cercano que creo que todos hemos oído hablar, que es precisamente Andalucía, donde tenemos justamente la Alhambra, y lo interesante de la Alhambra es que, claro, hay mucha tradición mozárabe que luego nos llega a Latinoamérica. Y este ejemplo fue algo que investigamos con algunos maestros cuando podía practicar ahí en el Politécnico de Milán, y que lo interesante es que es un gran ejemplo de sostenibilidad visto, ahora vamos a ver desde, por un lado, la perspectiva del patrimonio, ¿no? De la cantidad de paso de la historia o paso del tiempo a través de este monumento, que fue, por supuesto, ciudad romana, luego árabe, y luego tenemos el reinado de Carlos V, ¿no? Finalmente ha sido declarado Patrimonio UNESCO, pero que a la actualidad, si cualquiera de nosotros va y podemos ver que es netamente turístico, es sorprendente esto de los talleres que hacen para los ciudadanos, ¿no? Con este aspecto social, que si bien no es un socialismo, obviamente, es el aspecto social de la sostenibilidad, que nace a través de la educación, ¿no? Si en realidad nosotros queremos tener esta herencia creativa, tenemos que comenzar a pensar en la educación, y es por eso que el ser educadores es como un hilo importante dentro de esta concientización, ¿no? Sin la educación, y no a nivel universitario solamente, sino que viene ya desde nivel primario, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Alhambra hay muchas clases en colegios que se hacen en la misma Alhambra, y que creo que todos en Latinoamérica podríamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no hacer una clase de colegio, digo, simplemente en nuestros centros históricos, en nuestras basílicas, en nuestras iglesias, en, en nuestros palacios municipales? Simplemente es como una mirada de cómo estas herencias creativas de nuestros bienes tangibles y no tangibles los podemos usar para poder educar. La investigación también cumple un rol importantísimo, de hecho tienen una muy buena biblioteca virtual y presencial, y la difusión de poder compartir, y crean, por ejemplo, un verano en la Alhambra para niños de 5, o sea, para niños de 5 años hasta adolescentes de 17 años, y esta era un poco la oferta a agosto, y claro es que se enfocan en veranos, y esto es con el aspecto social, ¿no? El aspecto que nace a través de la educación y de la investigación. Con respecto al tema ambiental, que si bien a veces creemos que no está directamente proporcional o directamente relacionado a temas de patrimonio o de herencias creativas, el ambiente no solamente es lo que respiramos, sino también el ecosistema, la biodiversidad, el turismo y cómo impacta en este ambiente, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono que estamos produciendo a través del transporte, de cómo se organiza, y, por supuesto, el cambiar una especie, ya sea vegetal o animal, podría generar un cambio total en el ecosistema y en el paisaje que podría degradar. Entonces, me gustó como esta mirada y quería compartirlas con ustedes, y luego podemos comentar. Y la parte económica, que podría hablar más de esto, de los casos en Perú, que muchas veces proyectos que nacen desde la iniciativa de gobierno, sucede que en realidad se hace la inversión, se hace el proyecto y luego el mantenimiento es caro, ¿no? Porque hemos visto que no es que restauramos, sino que tenemos que mantenerlo a futuro, ya sea a través de mantenimientos mensuales, anuales, sistemáticos, eh, pero que en realidad tenemos que seguir manteniendo el patrimonio, no es que invertimos 10 millones y luego nos olvidamos. Entonces, aquí se habla de un proceso autónomo y holístico, ¿okay? De reinversión del, digamos, del porcentaje que se puede lograr a través de las visitas, porque claro, hay que tener ahí cuidado con la sostenibilidad del turismo, ¿no? Un turismo equilibrado, obviamente, es algo que esperamos todos, ¿no? No se trata de exagerar con esto,
pero también de pensar en cómo puedo usar factores económicos para poder solventar mi bien, ¿no? Que muchas veces, en el caso de algunos gobiernos, no sé cómo sea el caso de Oaxaca, y tal vez ahí podemos conversar un poquito más sobre esto, pero poder entender que sí podemos tener un elemento dentro de nuestro bien, si la normativa lo permite, para que genere ingresos, ¿no? Una cafetería, poder hacer, digamos, un ticket para los locales que sea totalmente accesible. Por ejemplo, en Machu Picchu hay un día que es gratis para los locales, ¿no? Un domingo al mes. Aquí en La Alhambra me parece que también. Y para los que son de fuera hay otro precio, por ejemplo, ¿no? En el caso de Machu Picchu. Entonces, es interesante cómo este factor económico a veces creemos que lo cultural no debería costar, pero vemos que en realidad sí implica un costo para el gobierno y cómo poder lograr este equilibrio entendiendo que nuestros bienes no solamente acaban en el momento que restauramos, sino que tenemos que mantenerlos. Entonces, algunas aplicaciones que podemos ver. Me gusta hablar de Trujillo, mi ciudad natal, ahí pueden ver dónde se encuentra en Perú. También es de una traza muy antigua, ¿no? Del 1532, y que originalmente tenía una pileta en la Plaza de Armas, como ven, que fue trasladada a otro espacio que se llama la Plazuela del Recreo, que justamente habla de esta herencia, porque en esta herencia familiar o de mi familia, la Plazuela del Recreo, en mi herencia, fue un lugar de historias, un lugar donde nace mi familia, fue la primera casa de mi familia, ¿no? Entonces, historias de mis tíos jugando ahí, luego mi propia historia, ¿no? Porque fue un lugar que fui a pintar, y al final acabé haciendo mi tesis de, mi tesis de arquitecta y mi tesis de maestría en este lugar, y tuve la oportunidad de, a través de la Feria del Libro, poder participar en este lugar que quiero tanto, ¿no? Entonces, es mi herencia. Y esta herencia es creativa porque es histórica y es creativa porque ahí pueden ver los valores históricos y los valores estéticos que tiene. Y de valores culturales que luego, bueno, vamos a hablar qué pasa con estos valores culturales en el tiempo, ¿no? Con elementos que vienen de fuera y cómo van adaptándose. Podemos ver la evolución, luego podemos ver que en el 2006 hay un breakpoint, se acerca alguien y comienza a transformar este espacio con ideas que parecen muy inteligentes o muy innovadoras, ¿no? Como cambiar la pileta, ponerle vidrio, etcétera, pero que a veces, vista desde un ámbito de la conservación y la restauración, digamos que podríamos pensarlas como el vidrio, como ciertos elementos pueden alterar este lugar, ¿no? Entonces, en el 2013 comienza un momento importante para este lugar que en mi apreciación se pudo hacer mejor, y creo que en nuestros centros históricos a veces pasa eso. Sin embargo, quiero hablar más de lo que sí se pudo hacer, ¿ok? Más de lo que no se hizo o lo que pudo ser mejor. Entonces, aquí, para quién es esta herencia, precisamente ahí pueden ver a los vecinos. Se hizo un taller con los vecinos, este era un proyecto participativo, cómo la participación puede ayudar a que las personas comiencen a querer este espacio, ¿no? Simplemente es como ponerles la lupa en los ojos, ¿no? Y decirles, oye, esto es en un lugar histórico. Entonces, a través de terapias con psicólogos, hicimos terapias en el cual los vecinos se integraron, también se hicieron trabajos con la comunidad, o sea, digamos, con la comunidad de vecinos de esta plaza, en los cuales este es un dibujo de uno de los vecinos, de cómo veía este espacio, y ahí están sus banquitas, ¿no? Y su plazuela, y los árboles, que son muy característicos de este lugar, que tienen una historia y que tienen un tamaño, ¿no? Tiene como una esencia ambiental, un ambiente paisajístico que lo caracteriza, ¿no? Que hace que muchos pintores vayan ahí a pintarlo, muchos pintores importantes de la ciudad. Y bueno, cerramos este evento con arquitectos especialistas en patrimonio dando charlas, con eventos culturales, de revalorización de este espacio en el marco de la Feria del Libro de Trujillo en el 2006. Y lo interesante es que luego se hizo una intervención ahí, ya no estábamos nosotros, y pasó que les propusieron un proyecto en el cual parte del proyecto era retirar las bancas. Y yo ya no estaba ahí, estaba en Lima, yo no estaba en Trujillo, estaba más al sur, y me acuerdo que me comentaron, oye, ¿qué hiciste con ellos? Porque ahora nos están prohibiendo sacar las bancas.
Y entonces esto es muy significativo, no sé cómo lo ven ustedes, pero es como ese granito de arena, ¿no? De que ellos entendieron que cada banca, que cada árbol suma a este espacio paisajístico, a este lugar tan importante de la ciudad como veíamos aquí. Y al final ellos fueron los que protegieron su espacio, ¿no? Dijeron, no, ¿por qué van a retirar una banca histórica? Adecúen su proyecto a esto. Luego la sacan y se pierden, ¿no? Entonces quería compartir eso de para quién es, ¿no? Para quién es esta herencia y cómo la transmitimos a futuro. Cerca ahí, obviamente también les comenté que había hecho mi tesis y esta casa es la casa de una familia muy querida para mí, que tiene muchos valores, de hecho está conectada con el tema del agua de esta plaza y que si bien ha sido un poco difícil al final hacer el proyecto, porque justamente el factor económico sigue siendo una gran pared para poder ejecutar, ¿no? Eh, porque claro, con los bienes privados al final es difícil permearlos a través de algo público, ¿no? Ahí tenemos que chequear algo en nuestras normativas, pero que en realidad podría tener mucho potencial para la ciudad si luego se decide hacer algo entre público y privado, ¿no? Entonces, que va desde algo muy general, ¿no? De recuperar el ambiente a través de sus valores históricos y estéticos, hasta poder convertirlo en un museo o en un espacio para la ciudadanía, obviamente sin quitarle el bien a la familia, ¿no? No estoy diciendo esto, sino que sea de beneficio tanto para la familia, que lo puede dar en alquiler, ¿no? Y para la ciudadanía, para que sea justamente este remate que veíamos al inicio entre los ejes más importantes de la ciudad, ¿no? Los dos ejes verdes de la ciudad. Y una herencia creativa nuevamente, ¿no? Una herencia creativa y cultural. Y hay algunas ideas de cómo podría ser. Y cómo esta herencia compartida, finalmente la podemos ver hacia el turismo. Y recuerdo a mis amigos de Roma, o inclusive yo viviendo en Roma, que siempre quería ir a las 7 de la mañana para estar como esta imagen de aquí, ¿no? Que la Fontana de Trevi sea totalmente mía. Y esto pasó en el COVID. ¿Y qué pasaría si es que no están todos esos turistas todos los días en Fontana de Trevi, ¿no? Últimamente están volviendo a hacer un tratamiento de preservación de la fontana porque necesita mucho mantenimiento por el tema del agua. Le hicieron también en el 2015. Entonces, cada más o menos 9 años se hace un mantenimiento para ella, pero eso está un poco triste, ¿no? Esta imagen de una persona con las mascarillas, etcétera. Entonces, ¿cómo poder tener un poco de equilibrio? Claro, estoy hablando de uno de los destinos dentro de los tres más importantes del mundo, ¿no? Que es Italia. También durante el COVID pudimos ver que ciudades como Jordania, Petra en Jordania, había sido totalmente abandonada, ¿no? Entonces, si bien el turismo, no nos podemos coger solamente del turismo para decir que podemos preservar esta herencia creativa, también es algo con mucho potencial, pero que si no logramos equilibrar podría ser ni un extremo ni el otro, ¿no? Ni que solamente esté habitado por gatos y no haya turistas, a que los turistas no nos permitan ver, como es el caso de la Mona Lisa en el Louvre, ¿no? No podemos verla porque acercarnos siquiera un segundo porque hay muchas personas. Entonces, ¿cómo llegar a este equilibrio? La verdad es que no tengo la respuesta, creo que es uno de los retos, pero sí la tecnología nos está ayudando cada vez más a vivir esta herencia creativa de una forma diferente. Y finalmente tengo un video precisamente eh, de lo que ya se está haciendo en Roma hace bastante tiempo, que es un viaje al foro, ¿okay? Viajar a la historia, viajar al foro, ver nuestra herencia, que es una herencia internacional. Esto lo sabemos gracias a que los monumentos ya son una herencia de todos, ¿no? Roma ya no es solamente de los romanos o de los italianos, sino es de todos. Oaxaca, en realidad, podría también, digamos, seguir siendo los oaxaqueños con una mirada, obviamente, que ustedes van a decidir, ¿no? Hasta qué punto se maneja el turismo, pero que también estar orgullosos, ¿no? A nivel de las herencias, ¿no? Yo, sin ser mexicano, estoy orgullosa y feliz de todo lo que tiene Oaxaca y me muero de ganas de ir. Como peruana también estoy orgullosa de lo que tenemos como peruanos, pero creo que hay mucho potencial en lo que se puede seguir haciendo y creo que la tecnología es muchas veces
nos está ayudando con esta barrera de costo, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede iluminar a través del celular, no tenemos que iluminar las calles, ¿no? Justamente en la última aplicación se ve, podemos a través de los drones tener un levantamiento, y si bien algunas de estas tecnologías todavía son caras, láser escáner, etcétera, les quiero mostrar algo de lo que se viene haciendo en algunos lugares ya hace tiempo, no sé si lo conocían, compartir este video rápido, que espero que se escuche, y ya con eso podemos cerrar a conclusiones y respuestas, pero esto es una idea de lo que la tecnología puede hacer por nuestra herencia creativa y de cómo la podemos mostrar. Ah, Arki, dicen que no se escucha el video. Me comenta que no se escucha de repente por el stop share. ¿Desearían que lo reproduzca con sonido o simplemente ya lo dejo así? Claro, era más bonito con el sonido. Pues se puede con ¿Quisieran sonido, que estaría le... muy bien. ¿Cómo? Pues con sonido, si se puede, estaría muy bien, Arki. ¿Desean que retrocede? ¿Retroceda? Sí, por favor. Ok, gracias. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Y con eso simplemente el entender que este tipo de proyecciones se pueden hacer, por ejemplo, aquí está el caso están los créditos de un alumno de nuestro en la plataforma de cursos ya a nivel de post universitario, donde él, por ejemplo, se inspiró y dijo, bueno, justamente en Trujillo, ¿no? Mi ciudad natal, que era también su ciudad natal, dice, yo puedo hacer estas proyecciones en un espacio que ahora está cerrado, como lo ven arriba, ¿no? Está cerrado, no es para quienes lo habitan, ¿no? Y que este espacio sea un lugar de encuentro, sea un lugar de herencia, un lugar donde podamos proyectar la historia, ¿no? No como solamente lo vemos en Italia, sino que a través de este video él se inspira y en este curso que hacemos, él dice, yo quiero proponer esto, ¿no? Quiero lograr que mi ciudad también lo tenga, ¿no? Y que sea un encuentro para la población, tanto para que si hay turistas que lo vean, pero que también sea para los locales. Y con algo súper simple, ¿no? En realidad lo que ustedes han visto, me imagino que sabrán, es videomapping. Obviamente es más fácil hacerlo en una pared, como en este caso que en realidad no es una pared, es parte del vestigio histórico de la ciudad, es una de las últimas partes que queda del cerramiento que se hizo
para la defensa de los corsarios en la ciudad, ¿no? Entonces es el antiguo baluarte de la ciudad. Y qué interesante, ¿no? Poder recuperar, revalorar este baluarte y además meterle tecnología o poder colocar la tecnología para contar esta historia de qué hubo en este lugar, cuál es la historia del lugar y que a la vez sea de la población, ¿no? Del que pasa como un turista y luego se va, pero sobre todo el que se queda. Entonces, nos gusta compartir este ejemplo, luego hablaremos sobre eso y bueno, básicamente con eso acabar con esta herencia compartida que tenemos todos, que es muy rica a nivel latinoamericano, que a través de un turismo sostenible lo podemos lograr aplicando la tecnología. Muchísimas gracias, espero no haber sido, haber tomado mucho de su tiempo, ¿okay? Que el tiempo es muy valioso y agradezco nuevamente al Colegio Libre e Independiente de Oaxaca por la invitación de arquitectos, por la invitación y a ustedes por haber estado aquí presentes. Y bueno, quedo atento si es que hubiera alguna pregunta o comentario. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dice el arquitecto Ernesto, pregunta que ojalá que nos pueda compartir cómo ven su centro histórico y qué acciones sugiere para conservarlo y cómo se puede conseguir recursos a través de organismos internacionales. Sí, como mencionaba, muchas gracias, arquitecto. Muchas veces, ¿cómo? El arquitecto Ernesto preguntó eso. Sí, muchísimas gracias, arquitecto Ernesto, por la pregunta. Eh, si bien no tengo el gusto, como comenté al inicio, de haber ido a Oaxaca, me gustaría poder primero recorrer las calles y ahí de repente nos podemos encontrar en el Colegio Oaxaca y conversar más con ustedes. Si bien muchas veces, claro, la gran pared es que no tenemos los recursos económicos para lograrlo y esto es algo que creo que en toda Latinoamérica lo podemos observar. Existen mecanismos para el financiamiento, por ejemplo, hay mecanismos que se están dando a través de embajadas. Está el Fondo Internacional del embajador, ahora es de la embajadora de Estados Unidos, ¿ok? Uno puede acceder cada año a este concurso. Tengo entendido que también el gobierno de México está haciendo algunos concursos, habría que revisar con mayor profundidad. Y a nivel internacional también siempre uno puede hacer las declaraciones en UNESCO, ¿ok? Ustedes ya lo tienen, entonces UNESCO tiene una protección, digamos que si algo pasa en Oaxaca, el visor de UNESCO va a estar siempre protegiendo. Sin embargo, también existen ahora experiencias de los ciudadanos o de la población o de los colegios de arquitectos que sería muy interesante revisar, que por ejemplo en Perú se están haciendo, ¿no? Asociaciones civiles que permiten hacer iniciativas de, por ejemplo, un fin de semana podemos hacer un levantamiento de este bien inmueble y podemos hacer como ir armando algo que comenzábamos al inicio, ¿no? Sin un diagnóstico, ¿cómo podemos hacer un proyecto? Entonces, lo más importante es tener este diagnóstico, poder analizar qué es lo que necesitamos para estos bienes y luego empezar ya en un proyecto y en el proyecto a partir de las diferentes fases, si bien hay fases complejas, que es con temas de que se tienen que hacer estudios estructurales o pruebas que ahora se están haciendo que son un poquito más caras porque son precisamente que no alteran la materia, son pruebas no destructivas. También hay algunas cosas que podemos hacer para conservar y comenzar a recolectar fondos desde la sociedad civil. Entonces, qué interesante, me pareció muy interesante la pregunta y cómo lo podemos relacionar. Me imagino que usted pertenece al Colegio Libre de Arquitectos de Oaxaca, ¿no? ¿Qué se podría hacer como Colegio Libre de Oaxaca para poder preservar? Entonces, primero que nada, respondiendo a la pregunta de una forma muy general, porque me encantaría ir a Oaxaca y poder tener como más, revisarla y no solamente quedarme con lo que vi en internet o con lo que pude leer en libros, sino como tener la experiencia. Ese podría ser un plan de acción para que el Colegio de Arquitectos pueda revalorar Oaxaca, ¿no? Y sé que es un centro histórico que es patrimonio UNESCO. Sin embargo, ver cómo podemos ya o se podría tomar acciones o cómo ustedes desearían tomar acciones en cada uno de ellos, pero a través de precisamente este diagnóstico y este análisis para hacer propuestas. Y las propuestas
tienen diferentes niveles, como les digo, ¿no? De repente en algún momento se puede consultar con el Colegio de Ingenieros y hacer acuerdos internacionales. Desde la universidad también. Algo muy interesante que no mencioné aquí es que cuando estuve en el Politécnico de Milán, ayuda muchísimo a las instituciones, ¿no? Yo estoy ahora en la universidad, como les decía, de Monterrey, entonces tendríamos que conversar a nivel de universidad cuáles, qué cosas se pueden hacer desde la universidad también, ¿no? Pero ciertamente es que la universidad un gran apoyo normalmente a este tipo de proyectos, ¿no? Y a través del Politécnico de Milán se hacían muchos estudios para diferentes instituciones y claro es que es el lugar del conocimiento, ¿no? Entonces, cómo lograr esta sostenibilidad participativa desde la universidad, desde los colegios de arquitectos, desde inclusive de los mismos arquitectos que trabajan independientemente, ¿no? O tal vez también desde la parte social. Y aquí algo interesante en Monterrey es que, por ejemplo, hay proyectos participativos como el Lab Nuevo León, que esto lo pueden escuchar en el podcast de Herencia Creativa, de cómo están trabajando con la población y con profesionales también. Sé que no hay este modelo de laboratorio por ejemplo, en Oaxaca, está aquí en Monterrey, pero se pueden, justamente tenemos como estos apoyos, ¿no? Que yo creo que sí, siempre hay un interés desde la universidad, desde los laboratorios para poder contribuir, ¿no? Y unir esfuerzos, ¿no? Que al final es eso, el factor holístico y el factor de querer colaborar entre nosotros. ¿No? El poder entender que es valioso lo que hace la universidad, es valioso lo que hacen los laboratorios, es valioso lo que hace el Colegio de Arquitectos, y que no sea el trabajo solo de uno, ¿no? Sino que sea el trabajo de muchos. Gracias por la pregunta, no sé si respondí, pero me encantaría, voy a planear un viaje a Oaxaca para poder visitarla con ustedes. No sé si es que hubiera, gracias a César por sus comentarios, gracias a Cornelio también, al arquitecto Cornelio, al arquitecto César. No sé, me dicen ustedes si es que hubiera alguna otra pregunta o comentario. Agradecerles y también hablamos de estas cosas en el podcast de Herencia Creativa. Si alguno de ustedes también tiene algo interesante que compartir, precisamente, ¿no? La idea es seguir apoyándonos entre todos. Está el podcast abierto para que ustedes podamos seguir conversando también sobre esto, ¿no? Esta ventana que dejemos ahí de conexión. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Arki. Ya sabes, es bienvenida cuando quieras. Ojalá nos puedas dar esta conferencia en persona. Estaría muy, muy interesante. Y pues te agradezco de parte del colegio, de la Comisión de Sustentabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces nos Mm, estamos viendo próximamente en Oaxaca o si Claro, alguien viene. claro que sí. Mil, mil Gracias. gracias a los asistentes. Muchísimas gracias. Tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, arquitecto Luis, por todo, Muchas por la gracias a ti, organización y por todo. a ti por tu tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.